Bueno, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Ya está comenzada la grabación y vamos a empezar ya directamente con la clase de hoy, ¿no? Pregunté recién si se veía razonablemente bien, me dicen que sí. Por favor, si ven que hay algún inconveniente, me lo anuncian, ¿sí? Por favor, a viva voz, que es lo más práctico. Muy bien, pues tenemos que continuar hoy con el estudio o el uso de transformación conforme, como habíamos empezado a estudiar, aplicado a la placa plana, ¿sí? Habíamos comenzado a hacerlo. Aquí puse hasta donde habíamos llegado la clase pasada para hacer un muy rápido repaso, ¿sí? Y recuerdo que lo que habíamos dicho es, bueno, queremos estudiar el flujo alrededor de una placa plana, ¿sí? Para lo cual podemos aprovechar la transformación de Joukowski, ¿sí? Que nos transforma el plano tau en el plano t en una circunferencia, ¿no? Que aquí es donde conocemos el flujo, ¿no? El problema era, tenemos un flujo desconocido, ¿sí? Transformamos esto en un plano donde sí conocemos la solución del flujo, para luego ir para el otro lado. Entonces, en ese proceso, lo primero que tenemos que hacer es transformar y estudiar cómo se transforman los recintos, ¿sí? Y habíamos empezado a analizarlo, y la transformación presenta algunas curiosidades, ¿cierto? Bueno, lo primero que veíamos, esto luego de reemplazar el complejo T escrito como X más YZ en la transformación, nos quedaba esta expresión, ¿sí? Y creo que aquí se podía ver que lo que sucedía es que todos los planos, todos los puntos, perdón, del plano T, fuera de la circunferencia, se transforman a puntos también sobre el plano tau, ¿sí? Pero lo curioso es que los puntos interiores de la circunferencia también se transforman a puntos sobre el plano tau, ¿sí? De alguna manera aparece una especie de cortadura justamente en el eje real entre menos 2A y A, ¿sí? Que corta el plano tau, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo de la hucha, ¿no? Esta transformación lo que hace como si metiéramos el interior de la circunferencia hacia adentro y lo expandiésemos, ¿sí? Lo expandiésemos hacia adentro, de forma tal que, como en una hucha, si viniéramos caminando por aquí, no podríamos atravesarla, sino tendríamos que meternos dentro, irnos hasta donde nos lleve, ¿sí? Que será el infinito, ahora lo vemos, ¿sí? Para poder salir por acá. Lo que quiero decir es que no se puede atravesar esta cortadura, ¿no? que nos genera la transformación conforme a transformar la circunferencia, ¿no? En el plano t en el plano tau, ¿sí? Bien, entonces, justamente lo que sucedía en el círculo, ¿no? Acá lo tengo, lo que hemos escrito el otro día, ¿no? Transformamos qué es lo que pasa en t igual a por e a la i tita, ¿sí? Lo tenemos en la transformación, ¿sí? Con unos pasillos de álgebra encontramos que la circunferencia se mapea, se transforma en esta expresión, ¿no? 2a por coseno de tita, ¿no? Entonces lo que podemos observar es que efectivamente, ¿no? Se transforma la circunferencia en esta línea, esta raja justamente, ¿no? que podemos expresar de esta manera. No tiene componente imaginario. Bien, hasta aquí habíamos llegado la clase pasada, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer a continuación es hablar de algún punto más en particular, ¿sí? Digamos, en nuestro estudio de cómo se genera, cómo se mapea, cómo se transforma geométricamente la circunferencia en la placa plana y viceversa, y luego empezamos a estudiar el flujo, ¿no? Concretamente, lo que nos quedaba estudiar, nos quedamos otra vez, perdón, ¿alguna pregunta aquí? ¿Algo que podamos responder? ¿Algo que podamos aclarar? ¿No? Entonces, lo que tenemos que estudiar son los puntos singulares. Puntos singulares de la transformación, que como comentamos hay que estudiarlos aparte, ¿no? Separadamente, ¿no? Primero, porque veremos que la transformación en esos puntos no es conforme, ¿no? Concretamente, la derivada de la transformación, ¿no? Será 1, la derivada de esto será 1 menos a cuadrado partido t cuadrado, ¿sí? Entonces, tendremos al menos dos puntos a estudiar, ¿no? Cuando la derivada es 0, ¿sí? Entonces, esto sucede, y ya lo sabíamos, en t igual a más menos a. En esos puntos la transformación es conforme, ¿no? Y esto, si reemplazamos, ya lo sabíamos, esto sucede en tau 2a, ¿sí? Más menos 2a, más menos 2a. Ahí la transformación no es conforme, y esto se puede ver. Efectivamente, justamente en estos puntos, esto es a y esto es menos a,
puntos, ¿sí? Que se van aquí, justamente ahí la transformación no es conforme. ¿Qué quiero decir? No se conservan los ángulos, ¿no? Si observamos, creo que es fácil ver que en cualquier punto de la circunferencia, como ya hemos analizado, en un caso, el ángulo entre dos complejos muy cercanos alrededor de cualquier punto que tomemos es justamente pi, que es lo que se cumple aquí, salvo en los puntos singulares, a más menos a, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa también cuando la derivada, o tenemos que estudiarlo, cuando la derivada tiende a infinito? Esto es cuando t tiende a 0, ¿sí? Entonces, esto sucede cuando tau tiende a infinito. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que cuando t tiende a 0, este punto se va al infinito. Como parte de la transformación geométrica que comentamos recién, ¿no? El interior de la circunferencia se mapea, se transforma en el plano tau, ¿sí? De forma tal que justo este punto, que es singular, se va hacia el infinito. Es decir, que el origen del plano t, ¿no? Se va hacia el infinito del plano tau. ¿Sí? ¿Lo vemos? Un segundito. Otro punto que puede ser interesante comentar es qué es lo que pasa, ¿no? Si t tiende a infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando t tiende a infinito? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, cuando t tiende a infinito, la derivada de tau con respecto de t es igual a 1. Esto quiere decir, ¿no? Que t es igual a tau. Y esto es lo que buscábamos de una transformación útil para los problemas de fluidos, de aerodinámica, ¿no? Que en el infinito la transformación se reduzca a la identidad, ¿sí? Esto era una de las condiciones que le poníamos a las transformaciones que nos interesan, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que tiene que suceder que en el infinito, al ver una correspondencia, que la transformación es la identidad, si en un plano tenemos, por ejemplo, un flujo que es u sub infinito por e a la menos i alfa, que es lo que estamos estudiando, que es lo que tenemos aquí, ¿no? La condición del infinito de nuestro problema. Esto es u sub infinito, esto es u sub infinito. ¿Sí? En el plano tau tendrá que transformarse, o se transformará, ¿sí? En justamente u sub infinito por tau e a la menos i alfa. Entonces la transformación de la corriente uniforme, ¿no? Es justamente la identidad en un plano y otro. Bien. Entonces, hasta aquí, con el análisis que habíamos empezado la clase pasada, más lo que acabamos de terminar, tenemos más o menos entendido qué es lo que sucede con la geometría. Entonces vamos a estudiar ahora cómo se transforma, cuál es la correspondencia entre los movimientos, ¿sí? Los movimientos de fluidos. Entonces vamos a borrar, a ver si puedo borrar esto, ¿sí? Lo teníamos ya en la clase pasada. Dejamos esto. Y a ver si lo podemos aprovechar. Bien. Entonces, como decíamos, ¿no? La gracia de utilizar la metodología de transformación conforme es que nosotros conocemos las soluciones de este plano. Y eso lo podemos escribir, ¿no? Está el potencial complejo de este flujo de la circunferencia en el plano t, ¿no? Va a ser simplemente u sub infinito por e a la menos i alfa por t más a cuadrado partido t por e a la i alfa, ¿sí? Más i gamma partido 2pi, el logaritmo de t, ¿sí? Entonces, este término es el correspondiente a la corriente uniforme, ¿no? Que está girado en un ángulo alfa con respecto al eje x. Este término es el doblete, ¿no? Que hemos situado justamente en el origen, ¿sí? Yo acabo de dibujar mal, pero lo que tenemos que girarlo es justamente, a ver si lo arreglo, ahí está, lo hemos girado, entonces está girado un ángulo alfa con respecto al eje x, ¿sí? Revisar el signo que hemos puesto cuando definimos el doblete girado, más un torbellino, ¿sí? Un torbellino gamma que hemos puesto en el origen, ¿sí? Bien, entonces, aquí
aquí lo que nos falta es saber cuánto vale gamma, ¿sí? Y aquí es donde vamos a imponer la condición de Kuta, ¿no? Recuerden cuando la presentamos, ¿sí? Resalté muchas veces el hecho de que la posición de los puntos de remanso depende de la circulación y viceversa, la circulación depende de la posición de los puntos de remanso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para imponer la condición de Kuta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos decía? Nos decía que tenemos que tener un punto de remanso, ¿sí? En T igual a A. Tenemos que tener un punto de remanso aquí. Tenemos que tener un punto de remanso aquí, ¿no? Entonces, si esquematizamos el flujo, esto lo que vamos a tener es que una línea de corriente viene por aquí, tendremos un punto de remanso por aquí, y este otro punto de remanso en el plano T saldrá por aquí, ¿sí? No me ha salido muy bien el dibujo, pero luego tenemos en este plano un punto de remanso que estará por aquí, ¿sí? Y el otro punto de remanso tiene que salir más o menos por aquí, ¿sí? Tiene que estar en el borde de salida, ¿cierto? Este punto de remanso, bueno, me ha quedado bastante mal el dibujo, ¿sí? Pero este punto de remanso, a ver, esto, a ver si lo podemos arreglar un poquito, debería estar más o menos por aquí, ¿sí? De forma tal que este ángulo, y se puede mostrar la transformación, este ángulo completo, esto es 2 alfa, ¿sí? Y evidentemente luego de este punto de remanso el flujo continúa a ser paralelo a alfa, ¿no? Este ángulo será alfa, ¿no? Perdón que le quedó un poco distorsionado, ¿sí? Pero este ángulo tiene que ser 2 alfa, y este ángulo alfa donde la línea de corriente se hace asintótica después de pasar a un punto de remanso, que como dijimos tiene que estar en 2A o su punto homólogo correspondiente en el plano T, que es A, ¿sí? Entonces, algunos comentarios antes de justamente imponer la condición de Kuta, ¿sí? Observar qué es lo que sucede, ¿no? El flujo aquí en la placa llega al punto de remanso, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es rebordear el borde de ataque, ¿sí? Haciendo más o menos eso que acabo de pintar, ¿no? Hay una línea de corriente, ¿sí? Que hará esto que acabo de pintar. En cambio, aquí no rebordea, sino que al imponer la condición de Kuta, la línea de corriente, ¿sí? Seguirá de esta manera, ¿sí? Entonces alguien se podrá preguntar por qué en el borde de ataque rebordea y en el borde de salida no rebordea, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está justamente en los gradientes de presión, ¿no? Fíjense que aquí el flujo va de un punto de alta presión, que vamos a tener en el punto de remanso, a zonas de baja presión relativa, ¿no? Al aumentar la velocidad, como saben, lo vimos en un problema, en 2.5 si no me equivoco, ¿no? Cuando el flujo rebordea aumenta mucho la velocidad y por tanto baja la presión. Entonces estamos viendo el flujo desde zonas de alta presión a baja presión, ¿no? Podríamos llamar es un gradiente favorable de presión, ¿no? Por el contrario, en el borde de salida, si en la situación que contamos la otra vez, de que el punto de remanso se sitúe por aquí, el flujo se mueve desde la zona de baja presión a alta presión, ¿no? Entonces dijimos, cuando un flujo se mueve en una dirección en la que aumenta la presión, eso es un gradiente desfavorable de presiones y la capa límite tiende a desprenderse, ¿no? Esa situación, ¿sí? Se arreglaba generando los torbellinos y la circulación que llevaba al punto de remanso al borde de salida. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Entonces, esto también, este fenómeno, también lo comentamos siempre, ¿no? Está asociado con esto de que se desprenda en una dirección y que no se desprende en otra, está asociado con el hecho de que podamos respirar sin ahogarnos, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Si tenemos, pongamos estos ejemplos, si tenemos un tubo a través del cual circula aire, como podría ser un aeroreactor, el aire entra así, ¿sí? Y sale así, ¿sí? El aire entra rebordeando, ¿sí? La entrada del conducto y sale desprendido, ¿sí? Si este el caso fuera nuestra nariz, ¿no? Cuando tomamos aire, tomamos de todo alrededor. Si al expirar el flujo no se desprendiera, el aire quedaría aquí, o los residuos de nuestra respiración, y volveríamos a aspirar lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando
inspiramos, ¿sí? Tomamos aire de todo alrededor y cuando expiramos se desprende y lanzamos un chorro, ¿no? Eso es por los gradientes de presión que generamos en la nariz que hacen que podamos respirar y no estar respirando siempre el dióxido de carbono o los restos que generamos en nuestra respiración, ¿sí? Bien, comentario siquiera anecdótico, también asociado a este fenómeno que vemos en el punto alrededor del perfil. Entonces, déjenme borrar esto, así. Decía que lo que tenemos que hacer ahora es justamente imponer la condición de Kuta. Imponer la condición de Kuta para saber cuál es el valor de la circulación que tenemos que tener o imponer a nuestro problema. Bien, entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, encontrar la velocidad conjugada, ¿no? Tenemos que imponer que la velocidad aquí sea nula, tener un punto de remanso. Entonces, encontramos la velocidad o buscamos la velocidad conjugada. Entonces, simplemente derivando el potencial complejo, ¿sí? La velocidad conjugada en t será f punto igual a u sub infinito por e a la menos i alfa menos a cuadrado partido t cuadrado, ¿sí? A por i alfa más i gamma partido 2 pi t, ¿sí? Derivamos que teníamos. Pero lo que hacemos es particularizar en t igual a a, ¿sí? De forma tal que buscamos que f punto de t igual a a, esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, f punto de t igual a a va a ser igual a u sub infinito por e a la menos i alfa más no menos, anda, menos e a la i alfa, ¿sí? Más i gamma partido 2 pi a, y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Eso es lo que tenemos. Entonces aquí, un poquito de matemática, de álgebra, lo que hacemos es, a través de la transformación de Euler, ¿no? Escribir esos exponentes en términos de senos y cosenos, y esto nos queda como coseno de menos alfa, ¿sí? Signo menos, más i seno de menos alfa, esto es menos coseno de alfa, menos i seno de alfa, ¿sí? Y esto que hemos pasado del otro lado nos queda menos i gamma partido 2 pi a, ¿sí? Entonces, el coseno de menos alfa es el coseno de alfa, con lo cual esto se nos anula, y el seno de menos alfa es menos el seno de alfa. Entonces esto nos queda menos 2 u sub infinito por i, ¿no? El 2 de los dos términos con el seno, por el seno de alfa, igual a menos i gamma partido 2 pi a. ¿Sí? Esto es lo que hemos llegado, ¿sí? Esto es un menos, que con esto de aquí nos queda más. Ahí se nos va. Pero fíjense que ya podemos despejar gamma. Gamma nos queda como 4 pi a uso infinito seno de alfa. Y esto es lo que estamos buscando. Este es el valor que tiene que tener gamma, la circulación, ¿sí? La circulación. Y fíjense, esta era una de las cuestiones que habíamos planteado cuando presentamos el teorema de Kuta-Minkowski, ¿no? Nos decía cuánto vale la sustentación, o mejor dicho, nos daba la dependencia de la sustentación con la circulación, pero no nos decía cuánto vale la circulación. Y aquí, imponiendo la condición de Kuta, hemos hallado para este problema cuánto tiene que valer, ¿sí? Entonces, denme un minutito que vamos a borrar esto. Y seguimos. Entonces, ya con eso podemos obtener un resultado, pero vamos, muy interesante. Déjenme, si puedo borrar acá, la velocidad conjugada. Bueno, la voy a necesitar en un rato, sí, espero que la tengan por ahí apuntada, sí, si no, bueno, la vamos a reescribir, sí. Por acá.
Bien, entonces, decía, si conocemos el valor de la circulación, podemos aplicar el teorema de Kutta-Joukowski para encontrar la sustentación, ¿no? Que era ρ, ¿sí? Esto es una ρ, ¿sí? Uso infinito por gamma, ¿no? Y gamma es lo que acabamos de hallar, ¿no? Entonces nos queda ρ infinito por uso infinito al cuadrado, por lo que tenemos ahí, 4 por pi, ¿sí? Por A por el seno de alfa, ¿sí? Entonces, lo que normalmente se verifica en este tipo de problemas, ¿sí? Y luego hacemos algún comentario adicional, esto es un cuadrado, ¿sí? Que los ángulos de ataque son pequeños, ¿sí? Cuando decimos pequeños son menores de 10 grados aproximadamente, con lo cual en radiales se cumple que alfa es mucho menor que 1, ¿sí? Es decir, que la sustentación también la vamos a poder escribir como 4 pi a rho sub infinito por u sub infinito al cuadrado por alfa, ¿no? Para ángulos pequeños se cumple esa ecuación, ¿sí? Y otro resultado que podemos utilizar o obtener a partir de esto es el CL, ¿no? El CL sabemos que es L partido 1/2 de rho infinito, ¿sí? Esto es una rho, u sub infinito al cuadrado, partido C, que es 4A, ¿sí? Esto es C, ¿de acuerdo? Si reemplazamos el valor de la sustentación, esto nos va a quedar 4 pi a rho, ¿sí? U sub infinito, esto es rho sub infinito al cuadrado, por alfa, partido 1/2 de rho infinito, u sub infinito al cuadrado, ¿sí? Por 4a, ¿sí? Que acá esto se va con esto con esto, ¿sí? Esto con esto, y esto nos queda 2 pi alfa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? ¿No? Que el CL está relacionado con alfa, ¿sí? De esa manera, ¿no? Gráficamente, ¿no? Recuerden que presentamos la clase pasada o la anterior las curvas de sustentación, ¿no? Y creo que las conocíamos de los perfiles, ¿no? Entonces, todos presentaban una sola lineal. Y según el resultado que acabamos de obtener para una placa plana, que es un perfil simétrico, lo que va a suceder es que va a tener un rango lineal, ¿sí? Cuya pendiente es 2pi, ¿sí? Y luego cuando estudiemos la teoría linealizada de perfiles, vamos a ver que la pendiente, según esta teoría, la pendiente de los perfiles, ¿no? Se aproxima mucho a 2pi. Luego aparecen algunos otros términos, pero se aproxima a 2pi. En la realidad, ¿qué es lo que sucede? Los perfiles suelen tener una pendiente muy cercana a 2pi, ¿no? 2pi es 6,28 aproximadamente, ¿no? Se observa que los perfiles suelen tener 6, 6,1, 5,8, ¿no? digamos, CL partido radiano, ¿no? Entonces, bueno, fíjense un resultado, ¿no? que concuerda mucho con los resultados experimentales que se conocen. Bien, entonces, además de obtener este valioso resultado, sigamos analizando, sigamos sacando provecho al flujo que ya tenemos descrito en un plano y otro, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es la velocidad, la distribución de velocidad sobre la placa, ¿no? Vamos a hacer eso. Borrar un poquito más. Vamos a borrar esto. Borro acá arriba. Dejo esto último, por si alguno todavía está copiando. Bien, decía, vamos a ver cómo es la velocidad sobre la placa. Entonces, bueno, para ello tenemos que tener la velocidad conjugada en el plano tau, ¿no? El que tenía aquí dibujado, ¿no? Entonces vimos, cuando vimos la teoría, ¿no? Que eso lo vamos a poder escribir, ¿no? La velocidad conjugada en el plano tau como la derivada del potencial complejo en el plano tau, ¿sí? Partido con respecto a tau, ¿sí? Esto era, ¿no? Lo mismo que teníamos en el plano t, en el plano tau. Ahora, pero como nosotros conocemos el potencial complejo en el plano t, esto lo vamos a poder expresar, ¿no? Como la derivada de f, el potencial complejo en el plano t, con respecto de t,
por la transformación, ¿sí? La derivada, mejor dicho, de la transformación, la derivada de t con respecto a tau, ¿no? Y esto lo vamos a poder escribir, ¿sí? Como la derivada de f con respecto a t, partido la derivada de tau con respecto a t, ¿sí? Y la derivada de tau, perdón, con respecto a t la conocemos, la tenía por aquí escrito, la derivada de la transformación, ¿sí? Esto será, ¿sí? La derivada de f respecto de t, ¿sí? La velocidad conjugada, que también la tenemos por ahí escrita, partido 1 menos a cuadrado partido t cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que escribir ahora. ¿Sí? Tenemos que escribir esto que tenemos acá, ¿no? Entonces, vuelvo a escribir la velocidad conjugada y vamos a hacer un poco de álgebra, ¿no? para ver cómo podemos finalmente expresar la velocidad en el plano de la placa, en el plano tau, alrededor justamente de la placa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vuelvo a escribir, decía, lo tenemos por ahí, pero la velocidad conjugada era esto, en el plano t, u sub infinito por e a la menos i alfa menos a cuadrado partido t por e a la i alfa, ¿sí? Más i, ahora escribo gamma con el valor que sabemos que tiene que tener, que es 4pi, lo tengo por acá, no lo he borrado, pero era 4 pi por a u sub infinito, ¿sí? Por el seno de alfa partido 2 pi por t, ¿no? Esto se me va acá, esto me queda con 2 acá, ¿cierto? Entonces, esto, si lo acomodamos un poquito, esto nos queda u sub infinito por e a la menos i alfa, ¿sí? Menos a cuadrado partido t por e a la i alfa, ¿sí? Más, ¿sí? Porque hemos sacado factor común el uso infinito, 2a partido t por el seno de alfa, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, desarrollamos los exponentes de alfa en términos senos y cosenos y nos queda u sub infinito por el coseno de alfa menos i por el seno de alfa menos a cuadrado partido t cuadrado por el coseno de alfa más i seno de alfa, ¿sí? Más 2a i partido t seno de alfa, ¿sí? Entonces, agrupamos la parte real e imaginaria y esto nos queda como u sub infinito por el coseno de alfa, ¿sí? Que hemos sacado factor común, y nos queda 1 menos a cuadrado partido t cuadrado, ¿sí? Menos i seno de alfa, ¿no? Que hemos sacado factor común, y aquí nos queda 1 más a cuadrado partido t cuadrado menos 2a partido t, ¿sí? Bien, aquí el uso infinito multiplica todo, ¿no? Entonces, el último paréntesis que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces nos queda f' de t como u sub infinito por el coseno de alfa por 1 menos a cuadrado partido t cuadrado, ¿sí? Menos i seno de alfa por 1 menos a partido t, todo esto al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que nos queda. Déjenme borrar un segundito. Primero. Entonces, bueno, lo que voy a hacer a continuación, para escribir la velocidad conjugada en el plano tau, esa expresión que tenemos ahí, la vamos a dividir justamente por 1 menos a cuadrado t cuadrado, ¿sí? Bueno, lo dejo ahí y seguimos, sigo adelante y salgo borrando, ¿sí? En ese caso, como nos hace falta. Entonces, si justamente hacemos lo que acabo de decir, vamos a poder escribir la velocidad conjugada en el plano tau, será f', ¿no? f'
de tau partido 1 menos a cuadrado partido t cuadrado, ¿sí? Y esto nos queda u sub infinito por coseno de alfa menos i seno de alfa por 1 menos a partido t por 1 más a partido t, ¿sí? Bien, aquí lo que hice fue desarrollar la diferencia de cuadrados que tenemos en este denominador, ¿sí? Para obtener esta expresión que vamos a ponerlo mejor entre paréntesis, ¿sí? Que queda multiplicando el seno de alfa. Bien. Entonces, esto ya es la velocidad conjugada en el plano tau, ¿sí? Lo que pasa es que todavía la tenemos en variable t, ¿sí? Entonces, el siguiente paso que podríamos hacer para ya tenerla en el plano tau, si eso quisiéramos, es coger la transformación de Joukowski, sacar la inversa, porque nosotros tenemos t en función de tau en función de t, ¿no? Despejar t de ahí y reemplazarlo aquí, ¿sí? Eso podríamos hacer, ¿sí? Pero eso algebraicamente es un poco complejo. Se puede hacer, ¿sí? Nos va a llevar un rato, ¿sí? Pero nos lo vamos a saltar, ¿sí? Porque en realidad lo que nos interesa es saber la velocidad sobre la placa. Sobre la placa, que ya, bueno, esto ya está en el plano tau, ¿sí? Pero sabemos que la placa tiene una correspondencia con el plano t, que es la circunferencia. O sea, hay una correspondencia en la placa, entre la placa y la circunferencia, ¿no? Que la vamos a aplicar acá. Concretamente, vamos a buscar la velocidad en t igual a e a la i tita. Esto es la circunferencia y en el plano tau es la placa. ¿Se entiende? O sea, sin tener que tener una expresión en función de tau, ¿no? Lo que estamos haciendo es encontrar cuánto vale la velocidad justamente sobre la placa, porque sabemos que en t la placa es esto, ¿sí? Bien. Se ve, ¿no? Más o menos eso. Entonces, vamos a hacerlo. Ahora sí, vamos a volver acá. Entonces, sobre la placa, ¿sí? Vamos acá, escribimos la velocidad conjugada, ¿sí? Pero sobre la placa. Esto será la velocidad conjugada en tau con t igual a por e a la i tita, va a ser igual a u sub infinito por el coseno de alfa menos i por el seno de alfa, ¿sí? Por i menos e a la menos i tita por i partido 1 más e a la menos i tita, ¿sí? Esto es. Y fíjense, ahora está en la variable tita, que otra vez hay una correspondencia entre tita y la variable chi, ¿sí? Lo que tenemos en el plano tau. Entonces hacemos un poco de matemática de álgebra para acomodarlo. Esto será u sub infinito, ¿sí? Por el coseno de alfa menos i por el seno de alfa. Sacamos un factor común, e a la menos i tita sobre 2, e a la menos i tita sobre 2, ¿sí? De forma que esto nos queda e a la i tita sobre 2 menos e a la menos i tita sobre 2. Y abajo tenemos e a la i, ahora me muevo para que puedan verlo, menos e a la menos i tita sobre 2, ¿sí? Entonces, lo que he hecho fue sacar factor común, tanto arriba como abajo, e a la menos i tita sobre 2, y nos queda de esta manera. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Vamos a, otra vez, acá, en estos dos
en estos términos que nos quedan, aplicar la relación de Euler, ¿sí? De forma que la velocidad conjugada nos va a quedar como uso infinito por coseno de alfa menos i seno de alfa, ¿sí? Por arriba nos va a quedar 2i seno de tita sobre 2 partido 2 coseno de tita sobre 2, ¿no? Verifiquen que el desarrollo, digamos, si transformamos estas expresiones en senos y cosenos, nos queda de esa manera resumido, ¿sí? Un paréntesis. Y finalmente, o casi finalmente, lo que nos va a quedar que la velocidad conjugada en el plano tau será uso infinito, ¿sí? Multiplicado por coseno de alfa más seno de alfa, ¿no? Fíjense, tenemos aquí i por i, ¿sí? Entonces cambio el signo, tangente de tita sobre 2, ¿sí? Donde, recuerdo, tenemos una relación entre chi, ¿sí? La variable en el eje horizontal del plano tau, y tita, ¿sí? 2a coseno de tita, ¿no? Esto lo recordamos hoy, lo tuvimos en la clase pasada y lo recordamos hoy. Con lo cual, también podríamos, si quisiéramos, expresar esto directamente en chi, ¿sí? Lo podríamos hacer. Entonces, fíjense lo que acabamos de obtener, ¿no? Esta es la velocidad conjugada sobre la placa, ¿no? Y, bueno, obviamente depende del ángulo de ataque, ¿sí? Depende de tita sobre 2, la coordenada geométrica, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Que, como tiene que ser, ¿no? La velocidad, ¿sí? La velocidad esta pertenece a los reales. No hay componente W, no hay componente W. Sobre la placa, la velocidad es tangencial. La velocidad es tangencial. Solamente el componente nu, que es como tiene que ser. Sobre la placa, la velocidad no puede ser. Es una de las condiciones de contorno que estamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces, también esto lo podríamos escribir, ¿no? Si otra vez consideramos la hipótesis de que el ángulo es pequeño, ¿sí? La velocidad nos va a quedar como uso infinito, ¿sí? Por 1 más alfa tangente de tita sobre 2. ¿Sí? Esto es así. ¿Sí? Esto es así. Entonces, esta sería la velocidad si consideramos alfa pequeño, ¿sí? Que normalmente es la condición que solemos considerar. Y aquí ahora vamos a ir adelante en nuestro análisis, vamos a ver qué otro resultado podemos obtener a partir de la velocidad, ¿no? O sea, es un resultado importante desde el punto de vista aerodinámico, ahora vamos a ver qué más provecho le sacamos, pero antes de ir adelante, fíjense una cuestión, ¿no? La velocidad sobre la placa podemos ver que está compuesta por dos términos, ¿no? Uno es uso infinito más un término que será uso infinito por alfa tangente de tita sobre 2, ¿no? Entonces, podemos considerar, ¿sí? Que la velocidad, ¿sí? La velocidad la vamos a poder escribir como uso infinito, ¿sí? Más una velocidad de perturbación, U sub p, ¿no? Entonces sería la velocidad incidente, ¿no? La velocidad sobre la placa, la velocidad incidente, más una cierta velocidad de perturbación, ¿sí? Está puesto, le vamos a sacar un poco más de punta a esta idea en un momento, pero también es un poco un adelanto de lo que vamos a ver en la teoría linealizada de perfiles, ¿no? Porque esa es una de las hipótesis que vamos a plantear, ¿no? La velocidad sobre nuestro perfil va a ser la velocidad incidente más una perturbación, ¿sí? Más una perturbación. Y fíjense que es un resultado que también podemos obtener de esta manera, ¿no? Entonces así podemos pensar la velocidad sobre nuestra placa. Entonces vamos a seguir adelante, sacándole un poco más de provecho a este resultado. Entonces, ahora sí, permítanme borrar este lado. Bien, entonces lo que vamos a hacer
como ya hemos hecho con los cilindros, ¿sí? Con y sin circulación, ahora vamos a poder obtener cómo es la distribución de coeficiente de presión sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, esto es un perfil, una placa plana, ¿no? Entonces, el coeficiente de presión recuerdo que lo escribíamos como 1 menos el módulo de la velocidad partido de uso infinito, todo esto al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, la velocidad la tenemos ahí, ¿sí? Lo hago para el caso de ángulo pequeño, y esto nos queda 1 menos uso infinito por 1 más tangente, esto es, sí, tangente de, perdón, alfa por, vamos a escribir bien, 1 más alfa por tangente de tita sobre 2, ¿sí? Partido de uso infinito, todo esto va a estar al cuadrado, ¿sí? Si desarrollamos este cuadrado, ¿sí? Y teniendo en cuenta que alfa es un parámetro pequeño, el término cuadrado lo despreciamos, esto nos va a quedar menos 2 alfa por tangente de tita sobre 2, ¿no? Se ve, me salté algún paso, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Desarrollo este cuadrado, nos queda 1 más 2 alfa tangente de tita cuadrado por alfa tangente de tita cuadrado elevado al cuadrado. Como alfa es un número pequeño, el término que está elevado al cuadrado, un número pequeño elevado al cuadrado, lo despreciamos, ¿sí? Entonces el 1 menos el 1 que nos aparece aquí se nos va y nos queda de esta manera. Entonces esto sería la distribución de coeficiente de sustentación sobre, de coeficiente de presión sobre nuestro perfil, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo, vamos a pintarlo, a ver qué pinta tiene, ¿sí? Entonces, si lo que graficamos es el menos C sub P, ¿sí? En función de la cuerda, ¿sí? Esto será X, ¿sí? Esto tiene más o menos esta pinta. Déjenme ver el dibujo y hacemos alguna aplicación. Esto más o menos tiene esta pinta, ¿sí? Colores. Bien. Entonces, esto sería, si lo tenemos en coordenadas tita, ¿no? Esto sería tita igual a 0, ¿sí? Estamos recorriendo el extra 2, la parte de arriba, ¿sí? Hasta tita igual a pi, ¿sí? Hasta tita igual a pi, ¿sí? Y luego desde pi hasta tita igual a 2pi, ¿no? De forma tal que esto es el borde de salida, y aquí tenemos justamente el borde de ataque, ¿sí? Este es el borde de ataque. Entonces, las curvas que pinté, ¿sí? Serán, bueno, es justamente esto, ¿no? Entre 0 y pi, que es el extra, si digo bien, el extra 2, ¿sí? El extra 2, ¿no? Fíjense que estoy graficando el menos, esto va a ser negativo, ¿sí? Pero estoy graficando el menos, ¿sí? el menos CP, ¿no? Por eso tiene esta pinta. Y por el contrario, en el intra 2, ¿no? Estos son CP positivos, que como estoy graficando menos CP, ¿no? Aquí, ¿sí? Y esto será en el intra 2, ¿no? Observen varias cosas, ¿no? Varias cosas que tenemos que destacar, ¿no? Aquí lo que tenemos es una discontinuidad, ¿sí? Cuando esto tiende a la tangente de pi sobre 2, aquí tenemos una discontinuidad, ¿no? Que según de dónde vengamos, desde valores un poco más grandes que pi o valores un poco más pequeños que pi, un poco más grandes que pi, ¿no? Tiene una pinta u otra, ¿cierto? Entonces, esta discontinuidad, ¿sí? A pesar de que existe, ¿no? Del resultado matemático, es lo que se conoce como una discontinuidad que es integrable, ¿sí? Para que se den una idea, esta distancia, esta es del orden de 1 partido
la raíz del diámetro, ¿sí?, del borde de ataque. Entonces, cuando el diámetro del borde de ataque, en el caso de una plana plana, tiende a 0, es muy pequeño, ¿sí?, esta distancia también es muy pequeña. ¿Está bien? Otra cosa que podemos destacar, ¿no?, es que vamos a tener por aquí, ¿sí?, por aquí, más o menos, nuestro esquemático, un punto donde tenemos -1, ¿no? Esto es menos EP, eso es 1, eso es el punto de remanso, ¿sí?, el punto de remanso. El punto de remanso, ahora en un momento vamos a ver si lo podemos demostrar, está a una distancia del borde de ataque que es C por alfa cuadrado, ¿no?, donde C es la cuerda, ¿sí?, donde C es la cuerda. Digamos, lo explicamos en términos de la variable θ, ¿no?, que va desde 0 hasta pi, de ahí hasta 2pi, ¿no?, pero también podríamos pasar a la variable chi relativamente fácil. Déjenme a ver dónde lo hacemos. Lo hacemos aquí, a ver, no, aquí abajo, ¿sí? Si escribimos solamente esto, ¿no?, la tangente de θ sobre 2, ¿sí?, la vamos a poder escribir como más menos el seno de θ sobre 2, partido el coseno de θ sobre 2, ¿sí?, raíz cuadrada, ¿no?, al cuadrado, perdón, esto lo escribo al cuadrado, y esto nos queda igual a más menos 1 menos el coseno de θ partido 1 más el coseno de θ, ¿sí?, raíz cuadrada, ¿sí?, y justamente la relación entre chi y θ, ¿no?, a través del coseno, nos permite escribir, esto lo vamos a hacer acá, esto, perdón, pero me voy acá, ¿sí?, nos queda, o lo podemos escribir como más menos, ¿sí?, C sobre 2, ¿sí?, menos chi partido C sobre 2 más chi raíz cuadrada, ¿sí?, de la relación que teníamos entre esta variable. Bien. Entonces, ¿qué más podemos comentar? Justamente lo que decíamos recién, ¿qué es lo que pasa con el punto de remanso? Bueno, el punto de remanso, a ver si podemos ver dónde tiene que estar. Entonces, el punto de remanso vuelvo a la expresión de la velocidad sin haber considerado ángulo de ataque pequeño. Entonces aparecía un coeficiente de dos términos, que eran coseno de alfa, más el seno de alfa, ¿sí?, por la tangente de θ sobre 2, ¿no? Bueno, esto está multiplicado por uso infinito, ¿no?, pero esto es lo que tiene que ser 0 en el punto de remanso, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0. Si esto es igual a 0, podemos escribir que la tangente de θ sobre 2 tiene que ser igual a menos coseno de alfa partido seno de alfa. Seno de alfa, ¿cierto? Entonces, podemos relacionar, digamos, aplicando, vuelvo a escribir eso, tangente de θ sobre 2, ¿no?, y esta relación la vamos a poder escribir como la tangente de pi partido 2 más alfa. ¿Sí? Lo que escribí es en términos, ¿no?, de coseno de alfa menos coseno de alfa partido seno de alfa, ¿no?, a través de las relaciones trigonométricas la podemos escribir de esta manera. De donde, ¿qué es lo que podemos concluir? Que en el punto de remanso, ¿no?, lo que tiene que cumplirse es que θ sobre 2 tiene que ser igual a pi sobre 2, los argumentos de las tangentes tienen que ser igual a 0, ¿no?, porque ya hemos impuesto la condición de que la velocidad sea nula, ¿sí? De donde, fíjense que esto implica que en términos de la variable chi en el punto de remanso, que habíamos dicho que era 2 por a por el coseno de θ, y θ tiene que tener ese valor, ¿sí?, es decir, pi más 2 alfa, ¿sí?, pi más 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, esto lo podemos escribir como menos, ¿sí? Porque tenemos coseno de pi más 2 alfa, menos 2a por el coseno de 2 alfa, ¿cierto? Y como el ángulo de ataque es pequeño, lo podemos desarrollar. Desarrollar en serie es el coseno, y esto es aproximadamente menos 2a por 1 menos 2 alfa al cuadrado partido 2. ¿Sí? De donde observar que esto nos queda como menos c sobre 2, ¿no? Teniendo en cuenta que, lo tengo por ahí escrito, pero c era igual a 4a, ¿sí? En el plano tau, esto nos queda como c sobre 2 por 1 menos 2 alfa cuadrado, ¿cierto? Bien, entonces esa sería la coordenada del punto de remanso. Lo que podemos hacer es, borro solo acá arriba, calcular cuál es la distancia con respecto al borde de ataque. ¿Sí? La distancia con respecto al borde de ataque será, el borde de ataque está en menos 2a, ¿cierto? Entonces, la distancia, digamos, entre el borde de ataque y el punto de remanso, ¿sí? Nos va a quedar, ¿no? Si restamos menos 2a con esto que tenemos aquí, nos queda c sobre 2 menos, ¿no? C sobre 2, que es menos 2a, ¿sí? Menos chi del punto de remanso, y esto, ¿no? Con un poquito de álgebra nos queda c por alfa a cuadrado, ¿no? Es lo que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, depende evidentemente del ángulo de ataque, ¿sí? Y lo podemos estimar de esta manera. Esta distancia es c por alfa cuadrado. Bien. ¿Algún comentario con respecto a estos resultados? Evidentemente van a ser válidos para ángulos de ataque pequeños. ¿Sí? Ángulos de ataque pequeños, ¿no? Que uno puede extender hasta en torno a 10 grados. ¿Por qué? Porque creo que sabemos todos, ¿sí? Superados ciertos valores de ángulo de ataque, ¿sí? Lo que vamos a tener son desprendimientos, ¿sí? Desprendimientos de la capa límite, ¿no? Ya hablaremos de la pérdida, pero se va a desprender la capa límite y ya toda esta teoría no es aplicable, ¿no? Ya los efectos de la viscosidad son manifiestos porque hay un desprendimiento y ahí, digamos, toda esta teoría no se aplica, ¿no? Por llevarlo al absurdo, ¿no? Podríamos decir que si quisiéramos calcular para una placa plana qué es lo que pasa cuando alfa es igual a 90 grados, pi sobre 2, esto nos podría dar, si el valor de la circulación es nula, unas líneas de corriente que tienen esta pinta. Esto, por ejemplo, si gamma es igual a 0, ¿no? Si gamma es igual a 0, tendríamos algo parecido a eso. Evidentemente, en la realidad eso no sucede, salvo condiciones muy, muy particulares de laboratorio, ¿sí? Esto no es así, ¿no? Si queremos también, es imponerle un cierto valor de gamma, ¿no? Que haga que el punto de remanso esté en el borde de salida, ¿no? Con lo cual tendríamos un flujo que tiene esta pinta con un gamma que sea diferente a 0, ¿no? También esto no tiene ninguna correspondencia con la física, ¿sí? No lo tenemos, ¿sí? Muy bien, pues nada, a ver, nos queda, ya se está acabando la hora, ¿sí? Nos queda comentar alguna cosilla, si voy un pelín atrasado, quedará, no sé, 10, 20 minutos de clase para terminar de cerrar el tema, pero no lo voy a poder empezar, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que nos queda hacer? Que lo haremos en la clase que viene, en un ratito. Es, bueno, tenemos aquí la distribución de CP, lo que vamos a hacer es encontrar la distribución de CL, ¿sí? Vamos a encontrar la distribución de CL, ¿sí? Alrededor de la placa, ¿sí? Sacar algunas conclusiones más, compararlas con resultados experimentales, ¿sí? Y alguna aclaración, algún punto más que creo que merece la pena destacar de estos resultados, ¿no? Entonces, por resumir, fíjense que hemos aplicado la metodología, ¿no? La herramienta de transformación conforme para hacer lo que contamos desde un principio que podemos hacer, ¿no? Utilizar un resultado conocido, un flujo conocido sencillo, como es el de la circunferencia, ¿no? Y a través de la transformación conforme, resolver un problema que tenga interés práctico, ¿no? Como un perfil placa-plana, ¿no? El más sencillo de los perfiles que se nos puede ocurrir, ¿no? Pero que tiene mucha utilidad, ¿sí?
Otro comentario que también agrego y me adelanto de algo que repetiremos en la próxima clase, vamos a ver la utilidad que tiene esto, ¿no? Cuando abordemos la teoría linealizada de perfiles, vamos a ver que el efecto que genera un perfil lo vamos a poder descomponer en tres, ¿sí? Lo que aporta la curvatura, ¿no? Y de esto algo ya hemos comentado, lo que aporta el espesor y lo que aporta el ángulo de ataque que vamos a poder modelar mediante los resultados que tenemos de una placa plana, ¿sí? Entonces, bueno, un perfil para nosotros será una curvatura más una distribución de espesor más una placa plana, ¿sí? Bueno, entonces con esto lo voy a dejar aquí. Como hago siempre, ahora voy a cortar la grabación y me quedo de todas formas unos instantes por si hay alguna pregunta que podamos resolver, ¿sí? Y si no, ya me despido hasta la próxima clase, ¿sí? Venga, hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.